Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Esta Boca es Mía. Noticias de esas que realmente indignan y duelen, que han trascendido, bueno, este asesinato por error de este joven y este bebé de 1 año y medio. No es el tema que nos convoca hoy, tiene que ver con otros titulares que veíamos en el día de hoy. Por ejemplo, esta noticia que nos llegaba de que aparentemente a Figueredo le serviría una condena más amplia, más larga para evitar extradición a Estados Unidos. Figueredo en realidad va a ser una especie de punto de partida para analizar la figura del colaborador. Delación premiada, le llaman algunos, otros colaborador, testigo de la corona, buchón, como quieran. Una figura que existe, que está en nuestro país por ley, no para cualquier tipo de delito, tiene que ver con aquellos que, bueno, el intercambio de información a la Fiscalía y a la investigación le suponga poder acceder, bueno, a grandes delincuentes, ¿no? Al pez gordo, como se dice, en delitos muy complejos o que tengan que ver con lavado de dinero, con crimen organizado. Se han dicho muchas cosas por estos días en torno a Figueredo. Que si el acuerdo consiste en que él le puede dar propiedades a cambio de que sea una pena más leve, esa información. ¿Cuál es el alcance de esa figura de la delación premiada en nuestro país? ¿Qué tipo de información se puede dar y a cambio de qué? ¿Y todos los jueces están de acuerdo en esta figura? ¿Todos los fiscales están de acuerdo en entrar en esos acuerdos con un imputado por un delito de esta naturaleza, ¿no? Recuerden que Figueredo está imputado por estafa y lavado de activos. Es crimen organizado, son delitos complejos. Y se han dicho muchas cosas. Por supuesto que nosotros intentamos ponernos en contacto directo con la abogada de Figueredo. Su respuesta fue que la familia no quiere hablar a la prensa, por eso ella también se abstiene de venir al programa. Lo que sí nos dice que podemos informar desde su, digamos, verdad, que no es cierto que se vayan a canjear propiedades por información y que todavía no hay ningún acuerdo firmado. Lo que no significa que no podamos tomar ese punto de partida para debatir sobre esa figura, que puede sonar muy sensata desde algún punto de vista, es una herramienta útil que puede llegar a tener efectivamente la investigación para llegar a los grandes, a los titiriteros del delito, y también puede sonar bastante injusta para quien por carecer de información no tenga la suerte, ¿no? Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Siempre se habló de la de los pobres y la de los ricos. Bueno, ahora resulta que es del informado, del no informado, del que tiene información, no tiene información. Es un área delicada. De hecho, la figura misma legal es polémica. Tenemos dos invitados de lujo para poder discutir sobre estos temas e informarnos sobre estos temas, que son, por un lado, Rolando Bomero, ex juez penal. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Juan Faúndez, abogado, penalista, compañero de esta casa. Te extrañábamos, Faúndez. Antes de ir al tema de la figura de la delación premiada, ¿algún comentario que se les ocurra o reflexión a partir de esta noticia de lo que ocurrió el sábado en el Cerro? Este asesinato por error, esto que funciona el sicario, ¿no? Bueno, que por determinado dinero van y matan gente, o es un tiro a las piernas si es solo para asustar, o a la cabeza si es para matar. ¿Qué es esto? Códigos que ya ni siquiera entre ellos respetan, porque se supone que se les decía el nombre, ¿no? Si tenías que darle a, ¿cómo era acá? A un supuesto Carlos. Carlos sale, y así fue. Acá no salió nadie, y tiraron a matar. Y había un hombre dándole de comer a un niño de 1 año y medio. Digo, ¿alguna reflexión, doctor? Conozco del tema lo que dijo la prensa. Ahora soy más libre para poder hablar y opinar porque ya lo que yo diga no me va a afectar profesionalmente. Por lo que dice la prensa es brutal, que llegó una persona, pegó un grito por el nombre de alguien, o sea que ni sabía quién iba a buscar, y empezó a los tiros y entre ellos mató a un bebé. Me parece algo brutal. Sí, la pregunta en realidad va más allá del caso, es ustedes que han estado en el historial de los delitos de este país, ¿esto ya pasa de rosca, no? ¿Es que ahora se informa, antes no? ¿Dónde estamos parados? ¿Faúndez? Bueno,
Es horrible el tema, así que hay que hablar, porque yo a veces soy muy irónico y cuando hay un niño de por medio se acaban las ironías. Exacto, sí. Pero esto es resultado de, vuelvo al tema del mercado, de la plata, de la droga, de la competencia por espacios y de la falta de profesionalidad del delincuente, porque hay que decirlo así. O sea, pagarle o tener de revólver a una persona que pega, hoy o mañana gritan Juan, voy a ponerme de ejemplo yo y nos vamos a dar vuelta a 16. O sea, a lo que voy es a que esto se está llegando a un nivel donde no importa absolutamente nada. Eso desde un lugar. También nos podemos preguntar de dónde salen las armas. Y salió una nota en un medio de prensa de no sé cuántos uruguayos por día se arman. Sí. 16 uruguayos por día. Y hablaban de 370.000 armas legales y 400.000 armas no registradas. Sí, siempre se supo que había el doble de las registradas. Cuando te roban el arma o la perdés, no importa la legalidad o ilegalidad del arma, estás proveyendo al mercado a un negro, circuito que va a ocasionar estas cosas. Porque las personas que disparan no tienen acceso legal al arma. Entonces olvidémonos de la legalidad o no del arma. Vamos a la cantidad, al mercado de armas que hay acá. Entonces yo vengo diciendo hace tiempo, lo voy a decir así, no es lindo el término, pero yo haría una buena razzia de armas en este país. O sea, el combate a la delincuencia tendría que empezar por desarmarla. ¿Alguien tiene una mirada distinta sobre este tema? Sí, ¿Sí? Yo creo que, en el sentido de que se pone el énfasis en las armas, bueno, es como poner el énfasis en los autos por los accidentes de tránsito. Eliminemos los autos, no va a haber más accidentes de tránsito. Me parece que es un enfoque simplista y yo creo que en este caso trasciende cualquier consideración que uno pueda hacer, incluso hasta desde el punto de vista legal. Porque el drama de esa familia y de la sociedad, porque yo creo que todos estamos interpelados por el asesinato de un niño, no importa si fue por error, la excusa de que... No, claro, pero además lo que trasciende es por error, pero lo que también nos da cuenta de que estamos en el horno, ¿no? Pero es espantoso porque si Carlos hubiera sido el verdadero y lo hubieran matado, diríamos, bueno, en fin, era Carlos, le embocaron, el contrato se cumplió correctamente, hubo profesionalidad en el asesinato. Entonces, bueno, yo no me refería a eso. Me por eso digo, cómo hemos internalizado el sicariato como un sistema más que funciona en la sociedad que vivís. ¿Cuánto hace que estamos hablando de estos temas? Años. ¿Y a dónde se ha llegado? Mi visión es la siguiente. Mucha gente conoce formas de atacar a fondo este tema. Uno habla con especialistas, con gente vinculada a los temas de la seguridad, y en general al sistema jurídico, pero básicamente el tema de la seguridad, y hay abordajes profesionales. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese abordaje profesional le pasa lo que a un médico, por ejemplo, que tiene que tomar alguna decisión muy grave para salvar la vida del paciente, pero le va a dejar alguna secuela. Y bueno, y hay un equilibrio, ¿lo hago, no lo hago? Bueno, y acá yo creo que pasa algo similar, es decir, el costo, la sociedad uruguaya ¿está dispuesta a asumir el costo de ir a fondo en el combate contra estos criminales? Bueno, el tema es que es ir a fondo. ¿Cuáles son esas medidas que los expertos Bomero, le dicen? Ya aprovecho que lo tengo aquí y no es hacer referencia a ningún caso en concreto, pero muchas veces cuando se tratan temas de delincuencia, muchas veces recae sobre la justicia, es decir, sobre el juez o la jueza del caso, parte del problema por la falta de, penas importantes o eso de la puerta giratoria, ¿no? Que entran y salen, también poniendo responsabilidad en la forma del proceso como explicación para esta delincuencia de hoy. Varias cosas a lo que usted dice. Lo de la puerta giratoria es una visión de algunos. Yo a usted le pregunto, si usted tuviera que ser juzgada, ¿qué prefiere? ¿Que la juzgue la prensa
o que la juzgue un juez con todas las garantías y que haya pruebas. Porque el entrar y salir es algo muy manejado, pero para que la persona sea procesada tiene que existir elementos probatorios. De lo contrario estaríamos en la arbitrariedad. Entonces, no es que la policía informe si está ante el autor. ¿Están las pruebas? Si no están las pruebas, ningún juez va a procesar, ningún fiscal va a pedir un procesamiento. Eso por un lado. En lo otro, yo recuerdo siempre algo que le sentí decir a la doctora Reta. Nunca debe legislarse bajo el influjo de una gran presión social. Eso lleva a grandes errores. Recordemos el estado de guerra interno, el pasaje a la justicia militar, eso porque fue por la gran presión, por la gran presión que había en ese momento y se legisló al apuro. Entonces, creo que no hay que apresurarse y legislar, como se dice vulgarmente, al golpe del balde. Tiene que ser meditado porque las leyes penales están hechas para durar mucho tiempo y evitar caer en horrores. Y los derechos humanos hay que defenderlos cuando parecen indefendibles, porque defender el derecho de cualquier persona es muy sencillo, pero de aquel que hizo barbaridades también hay que defenderle los derechos, y el juicio justo es uno de ellos. ¿Hay algo que agregar a lo que dice Bomero? Complementando, yo comparto, y complementando un poco también lo que se dijo, el derecho judicial, o sea, la aplicación del derecho a una persona, viene después del acto. O sea, esta es una opinión personal, la puedo fundar, no es el lugar. El derecho penal no es preventivo. No funcionó nunca ni va a funcionar como un elemento disuasor. Nadie lee ni a nadie le interesa la pena en el momento que pasa una barbaridad como esta. El derecho viene después de que el muerto está en el piso. Todo lo anterior para el combate a la delincuencia no tiene nada que ver con la legislación penal. El combate a la delincuencia es un combate de campo, de inteligencia policial. Eso está clarísimo, pero hay quienes sostienen o piden que las leyes se modifiquen, que aumenten penas, que justamente desde lo penal también se pueda colaborar a la lucha contra la delincuencia. Es una mirada... Bueno, está bien, pero quería aprovechar a explicar que entiendo la mirada, pero no logra nada y aún es contraproducente porque como tenemos un sistema carcelario, como casi el resto del mundo, no rehabilita, ni reeduca, ni resocializa, ni renada, es peor mantener a la persona más tiempo ahí. Yo te pido la palabra que desde lo que planteaba el doctor Bomero, siento la necesidad de hacerlo, me siento un poco avergonzado porque no es mi tema el derecho, pero al mismo tiempo, y además vi las caras asintiendo de los abogados presentes en el panel, pero al mismo tiempo creo que siento la necesidad de representar a personas tan legas como yo en la materia que los están escuchando. Y la sensación que da es que el prurito de la defensa de los derechos de los acusados porque no existen pruebas se contrapone con la realidad de que esos acusados salgan a cometer más delitos y a matar más gente inocente. O sea que lo que enoja mucho a la gente... O con los derechos de la familia de la víctima, ¿no? Exacto. Lo que enoja muchísimo a la gente es ese prurito de defensa de la persona que no cumple con la ley que termina perjudicando a la que sí cumple con la ley. Y pongo un ejemplo bien extremo que me parece que es pertinente, que es el de la violencia de género, la violencia doméstica. O sea, ¿cuántas veces pasa que la señora que padece violencia doméstica hace la denuncia
y no se toman las medidas judiciales, seguramente por falta de pruebas, y después resulta que enterramos a esa señora porque la violencia siguió y eso se podía haber evitado. Y digo, con todo respeto, porque sé que no soy conocedor del tema, me participo de la molestia y de la indignación que la opinión pública promueve esto, ¿no? El tema de la violencia doméstica, el problema no es que no se tomen, las medidas se toman, pero las medidas quedan cortas. El problema es otro. Creo que el error es poner el problema en el Poder Judicial, porque es cierto, el derecho penal o la justicia entra después que está el problema ahí arriba de la mesa. Creo que lo que hay que hacer es trabajar antes, en dos fases, en lo que es la prevención para evitar que se generen más casos y en la represión de los casos que están en curso. Entonces me parece que sí, yo creo que una de las formas de bajar el delito sería controlar el tema de las armas. No tanto las armas reglamentadas, sino las otras, que son mucho mayores. Si me permiten, para cortar un poco, juez Bomero, ¿qué es la justicia? Mejor dicho, ¿qué es hacer justicia? ¿O siempre la pregunta hay que hacerla en relación a justicia para quién? Filosofía del derecho, mucho nos recibimos con esa materia, ¿no? Bien, como yo lo veo, es resolver una situación aplicando el derecho y con las debidas pruebas. Si un juez se aparta del derecho, no está aplicando la justicia. Ahora Pero tampoco justicia sería la verdad entonces, porque la verdad a veces no tiene pruebas para ser demostrada. Si un juez resolviera una situación sin pruebas, estaría siendo arbitrario. Existen 2 o 3 situaciones donde el juez puede fallar por convicción moral. ¿Ah, sí? La usura, el proxenetismo. Pero el juez tiene que hacer referencia a por qué elementos llega esa convicción. En todos los demás tiene que existir plena prueba de que la persona cometió el delito. Plena prueba para la condena. Bien, pero procesar con semiplena prueba. Con semiplena prueba. ¿Usted alguna vez asintió o forma parte de algún acuerdo? Nunca. Sí presencié en Estados Unidos, en un curso que hice, las conversaciones entre el defensor y el fiscal, acordando quitar un delito, si él admitía uno, quitaba un delito, si iba a libertad. Lo recuerdo perfectamente porque en ese curso yo participé en audiencias sentado al lado del juez, del fiscal, del defensor. En esta oportunidad yo estaba sentado con el fiscal, que hablaba perfectamente español porque era descendiente de mexicanos. Entonces, era precisamente un mexicano que habían detenido llevando en la camioneta un arma de fuego y cocaína. El pacto era, si él admitía que tenía la pistola, le retiraban el cargo por cocaína. Se iba en libertad y lo expulsaban del país. Él tenía que quedar detenido porque tenía una causa previa. Entonces después llegan a un acuerdo, él lo acepta. Cuando viene el juez, le ponen el acuerdo encima y el juez lo único que le pregunta es, ¿usted acepta ese acuerdo porque es la verdad o porque se va en libertad? Yo me dijo, porque es verdad. O sea, a mí no me agradan esos acuerdos, pero si existen hay que aplicarlos. Aquí en el Uruguay... Aunque ahí la convicción moral del juez no importa. No, pero ahí no interesa. Es un acuerdo entre el fiscal y la defensa. Y en nuestra legislación, el juez no tiene participación alguna. Es un acuerdo que realiza el fiscal con la defensa, en la cual le labran un acta al individuo que tiene que aportar información relevante, que no sea conocida, no es... Sí, no es cualquier dato. No es cualquier dato. No es un nombre, no, estamos de acuerdo. Tiene que haber elementos probatorios que lleven a desbaratar la organización, a poder detener otras personas o aportar bienes que no sean de conocimiento de la justicia, porque si son bienes embargados no sirve,
que ya embargó la justicia por esos hechos, no sirve. Y después al juez se le presenta ese acuerdo y el juez lo único que puede controlar es la legalidad. Porque si no se le presentara al juez, porque entre otras cosas, puede pedirse una pena inferior al mínimo. Si el juez le llega la acusación a sus manos con una pena inferior al mínimo y no sabe de la existencia de ese acuerdo, seguramente va a aplicar un instituto que es el error manifiesto y le va a imponer la pena que corresponde. Por eso es que se hace muy explícito ese acuerdo. Pero el acuerdo tiene que ser reservado. No tiene que ser divulgado entre la población porque, entre otras cosas, hay que proteger al colaborador. Bien, y yo, a ver... es un caso donde se ha publicitado muchísimo. Por supuesto, sí. Y por favor, tratemos de no mencionar ningún nombre ajeno al de Figueredo, de ninguna empresa y de nada. Seguimos. El punto es, yo entiendo la información que el famoso colaborador, hoy Figueredo, mañana otra figura, y no sé si hubo antecedentes en nuestro país de que se aplicara esto, no lo sé, da cierta información. Esa información, como explicaba Homero, efectivamente tiene que tener una relevancia tal que amerite otras grandes conquistas en nombre de la justicia ante la delincuencia. Pero el colaborador termina siendo un imputado por un delito que termina con bastante impunidad. ¿Eso es justicia también? Es aplicación de las normas legales. Bueno, a debatir, señores. Pero es que no se cuestiona, porque no se cuestiona si es justo o es injusto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque lo que tú tenés que hacer es aplicar el derecho y si eso conduce a desbaratar una organización de mayor porte o que genera más daño, no estás viendo el caso concreto de que, Carlitos quedó libre, qué horror, que es culpable. En lo que ves es que en realidad lo que Carlitos hizo permitió que accedieras a 10 o 12 personas más con un mayor entidad de delito. Fantástico, pero por las consecuencias de los ilícitos de Carlitos, también la sociedad tiene muchas otras víctimas. Y no pasa nada. Yo lo que estoy planteando es un debate, ya se sabe que hay una ley. Nosotros no vamos a resolver nada. Así como la figura misma de la ley que habilita la colaboración es, bueno, es controvertida per se y es polémica. Pregunto si acá también lo sienten como polémico o lo ven tan claro. En abstracto, en concreto, a veces se materializa y a veces no. No, pero el tema yo creo que es cuál es el objetivo que se persigue. El tema es cuál es el objetivo que se persigue. Se persigue el objetivo de aplicar la justicia a una persona que evidentemente infringió la ley y cometió un delito y con eso, digamos, se da satisfacción a esa aspiración de la sociedad de que se haga justicia o, en un caso complejo, crimen organizado, situaciones más complejas, se privilegia otro objetivo. Porque, en definitiva, cuando se redacta la ley, el legislador busca una finalidad que no es la de hacer justicia en un caso concreto, busca una finalidad política, es decir, las leyes tienen una inspiración política. En el caso del delito organizado, ¿qué es lo que se comprobó? Se comprobó que hay una gran compartimentación, hay una gran lealtad entre los miembros que participan de actividades criminales organizadas, que determina que cada uno se protege a sí mismo protegiendo la organización. Es un hecho. Entonces, cada uno, cuando se enfrenta a una situación de este tipo, dice, bueno, es el famoso dilema del prisionero. Si yo no hablo, yo me voy a proteger a la organización y voy a salir de esto, en fin, bastante bien. La ley enfrenta esa situación y busca ir más allá. ¿Cómo lo hace? Bueno, tratando de seducir de alguna manera a quien tiene información privilegiada para que, bueno, en ese tira y afloje, decir, bueno, colaboro, no colaboro, digo la verdad, obtenga un beneficio por decir la verdad. Por supuesto, yo comparto la inquietud de que no se hace justicia en el caso concreto, pero lo que se busca es una cosa diferente, me parece. Y ser un eslabón de esa cadena y ser tan desgraciado que no tenés ni información para dar, marchaste. Yo quiero tener algo que dice el fiscal Gómez. No tenés nada para canjear, digamos. Que leí por ahí que me parece interesante, que los expertos dirán por supuesto. Si es así o no. Que lo que dice el fiscal Gómez es que en algunos casos este instituto puede servir para que la persona poderosa que está siendo investigada entregue a peces chicos, a inferiores a él, asignándoles una importancia que no la tienen.
Entonces, bueno, fiscal eso Gómez sería justamente terrible, ¿no? es bastante escéptico contrario a la figura del colaborador. Pero insisto, la ley está, o sea que en realidad... Y además lo van a cambiar, viste que ya lo sustituyen. Gómez no va a ser el fiscal. Juan Gómez lo que pasa es que ya no... Por esto, no, por supuesto que no, le corresponde, por supuesto, sí. No, pero yo leí cuando todo este tema saltó a la luz de que era viable o era posible un acuerdo, en este caso específicamente de Eugenio Figueredo, que no solamente el fiscal Gómez, había varios fiscales, se manifestaban por lo menos escépticos, no con el caso, sino con respecto a la figura misma. Y en algunos casos, no recuerdo el nombre del fiscal que nombró la palabra, habló de impunidad. Entonces, si hay fiscales que, hablando de este caso, nombran la palabra impunidad, a mí, que no soy formada en Derecho, me da para dudar y para pensar si estará bien o estará mal, porque no es una palabra que se pueda usar a la ligera. Por lo tanto, realmente tengo dudas de cuánto sirve y la responsabilidad de aplicarla en cada caso. Lo que decía Álvaro recién de imputar a de repente peces más chicos con determinada importancia que no la tenían, bueno, es de los riesgos, ¿no? Me parece que también para poder aplicar una medida de estas debe existir una seguridad de que la información que esta persona, que cualquier persona, que el colaborador pueda estar pasando, que sea realmente relevante. Yo me acuerdo también, y no es lo mismo, pero sí dentro de los procesos o de las investigaciones suele suceder que hay algunos delincuentes que se sabe y existiría la prueba para poderlos atrapar de parte de la policía y mandarlos a la justicia, y no se hace porque se sigue ese hilo para llegar a peces más gordos. Bueno, la FBI estaba investigando la FIFA y su corrupción hacía años. O sea, no empezó en el 2014. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que en esos casos tal vez no nos resulta tan extraño, ¿no? Y creo que es bastante parecido, ¿no? El otro riesgo que se presenta en este caso, ella señalaba alguno que yo comparto, pero el otro riesgo que se presenta es cuando ese colaborador, ese supuesto colaborador, en Brasil, por ejemplo, ahora es un caso muy notorio porque en la investigación de la corrupción del partido de gobierno, del PT, que involucra a Lula y a la Plana Mayor, ahí se aplicó. Se está aplicando con mucho éxito, porque ¿qué pasa? Muchos empresarios de primera línea, que, como decimos acá en Uruguay, coimeaban a los gobernantes para obtener contratos en la compañía petrolera o para conseguir contratos en el exterior a través de Lula, que tiene muchos amigos, iba por el mundo consiguiendo negocios, bueno, le daban coimas o le compraban apartamentos, bueno. ¿Qué pasa con la delación premiada, como se llama en Brasil? Que muchos empresarios de primera línea que son hombres de negocios, ¿no? Dicen, bueno, pero yo estoy preso acá y en definitiva, ¿yo qué hice? Yo traté de ayudar a mi empresa, le di unos pesos a este ministro o a este presidente para que me consiguiera un contrato, bueno, yo lo voy a entregar total. Bueno, y con eso aminora la pena. Pero se tiene que comprobar. Ahora, ¿qué pasa en Uruguay, por ejemplo, con la difusión periodística de este caso? Tú decías que no hay que dar nombres. Bueno, yo acepto que no se den nombres, pero por ejemplo... No, porque además son nombres que se dan... Pero pero hay un nombre... Después la justicia investigará si realmente actúan de mala fe. Pero ¿qué pasa? ¿No? Toman estado público esos nombres. Por ejemplo, Figueredo mencionó a un expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es una persona intachable, de una honestidad a carta cabal. ¿Cómo lo va a ensuciar así nomás? Y sale en la prensa. Pero resulta que este expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol había tenido un conflicto comercial o, en fin, o en su función como dirigente de fútbol con un empresario muy poderoso que aparentemente estaría ayudando a Figueredo. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Estamos usando a Figueredo para cubrir otras cosas? No sé si es para el abogado o para el ex juez. Cuando, por ejemplo, en un caso de investigación como este, ¿no?, que se embargan propiedades, porque en realidad la idea, por lo poco que puedo saber, es poder devolver a la sociedad aquello que de manera ilícita se obtuvo, cuando hablamos de dinero, sí, ¿no? Y lavado de activos. Ahora, ¿qué pasa cuando se embarga, la justicia embarga una propiedad de un imputado en una investigación como este caso, y en esa propiedad tienen intereses comerciales, terceros, que tal vez hayan actuado de buena fe, o nadie actúa de buena fe en estas megacadenas? No, hay gente que desconoce. Nadie, en este país, hasta hace unos años,
nadie preguntaba de dónde venía la plata. Ahora el escribano, que es el profesional actuante, ya te pregunta de dónde viene la plata. El banco, por movimientos mayores a $10.000, te llama y te pregunta por qué estás, no solo de dónde puede sale el banco, pero para qué la estás usando, etcétera, etcétera. Ahora, si compramos acciones de una cadena hotelera y yo tengo acciones de esa cadena hotelera, por ejemplo, yo no voy a preguntar a los accionistas, los otros, de dónde sacaron la plata, lo que sea. Entonces, cuando cae un embargo de un paquete accionario, puedo verme perjudicado o puedo verme vinculado a un escándalo donde no tengo absolutamente nada que ver. Ni siquiera tengo la obligación de saberlo. Bien. Por eso lo que tratan es de limpiar el dinero. No necesariamente aquellas personas que son copropietarios pueden conocer el origen ilícito. Es probable que sí. Y en el caso de que realmente lo desconozcan, pierden. Bueno, pero es como dice el doctor Bomero, vos lo querés limpiar, lo llevás a un lugar limpio. Sí. Entonces lo llevás a donde haya gente de negocios que no sea sospechosa ni que nadie sospeche que está vinculado al narcotráfico, a la venta de influencias o lo que fuere. Entonces casi siempre el que inyecta capital negro va a perjudicar a los demás. En algún momento lo va a perjudicar. ¿Qué rol cumplen los bancos, Juan o juez Bomero? O sea, los bancos tienen que informar toda operación sospechosa. En mi caso, siendo yo juez de penal 10º, un banco le informó al Banco Central que había llegado a la cuenta de un argentino, pope de la Iglesia Ortodoxa, $800.000. Y al día siguiente lo tenía que mandar, venía de Moscú, y al día siguiente lo tenía que remitir a Chipre. Fue $800.000 en una cuenta muy pequeña. Inmediatamente saltó. Yo no pude procesar por lavado porque la persona se fue para la Argentina, se pidió la extradición, el juez de primera instancia la denegó, apeló el fiscal, y la extradición la concedieron cuando yo ya estaba en el tribunal y quien me sustituyó lo procesó por lavado de activos. O sea, el banco tiene la obligación de denunciar la operación sospechosa. Es en lo que están comprometidos. Y es sospechoso que llegue un dinero a una cuenta, $800.000, para mandarlos al día siguiente a Chipre. No solo eso, sino que yo he tenido por mi trabajo en asesoramiento de empresas el conocimiento de que los ejecutivos de cuenta de los bancos son valorados en función de su capacidad de indagar el origen de los depósitos de los clientes que vienen a depositar. O sea, cuando son bien valorados aquellos que logran extraer del cliente la información precisa de dónde viene eso. No, venís con tanta plata, bárbaro. No, no es así, ¿no? En el caso del que yo hablo, el delito precedente era la corrupción en Rusia. La corrupción en Rusia. En Rusia, nada más. Nada menos. Y por eso ese giro de dinero. Si van a hacer un giro de dinero a cualquier lugar, no puede superar los $10.000. Exacto. Mandan 9.900, que no llaman la atención. Pero además en el sistema financiero, ahora está todo. Un juez pide un oficio hábitat y sale la historia de los giros de 5 pesos a 9.990, la fecha, la hora, de quién a quién, cuándo lo cobró, dónde, o sea, es como una llamada de celular. La llamada de celular no solo te da la hora, te da la antena del que la manda y la antena, entonces podés sacar además la historia de dónde estaba. Entonces, no, yo no recibí, porque en ese momento estaba en Buenos Aires, bueno, ¿y te llevaste el teléfono? Sí, bueno, esto lo atendieron en este teléfono en General Flores y Boulevard Artigas. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en un caso como este, como el de Figueredo, donde él cita instituciones bancarias, intermediarios y todo lo demás, siempre que fueran montos que, por ejemplo, justamente estuvieran dentro de las reglas, no saltara ninguna alerta, no pasara nada,
porque porque Figueredo esté hoy imputado de lavado de activos, también hay que investigarlas a todas las instituciones. Lo que pasa es que en un caso así hay un relato. Y el juez escucha el relato y empieza a citar. Lo que hay ahí, de alguna manera, desde mi punto de vista, y por suerte, es una gran difusión de trabajo para los abogados, ¿no? Porque todos van a tener que conseguir un abogado para ir al juzgado. Ya empezaron a conseguir. Hay una molestia, sí, sin duda, y hay que ir y explicar. Pero el juez no puede... O sea, si yo escucho, bueno, no del caso concreto, pero yo deposité en el banco tal y pedí que fuera la cuenta de tal. Ahí ya van dos, viene el gerente de banco y da cuenta. Pero en realidad ese era un negocio que había hablado antes con fulanito, tres que vienen. Y así seguís. Yo creo que sí. Vos podés decir, bueno, con esto pagué la fiesta de 15 años de mi hija y pagué $5.000 al salón, acá están las facturas. Ahí no vas a citar al me parece que vos tenés, están las fotos, no sé, estoy poniendo un ejemplo absurdo. Pero después si no tenés que citar a todo el relato, por decirlo de alguna manera, tenés que traer al relato completo al juzgado. Ahora, todas esas personas que aparecen en el relato completo irían en calidad de indagadas. Bueno, hoy por hoy hay una línea muy fina entre testigo e indagado. Yo, y no es por un tema... testigo, no, pero yo lo pregunto porque no conozco, por eso En estos casos yo te diré que van todos con abogado. Ajá. Es infinita la línea, si no, vos vas como testigo y por una palabra que dijiste te cambiaron y estás solo. No, entonces, de veras que lo pregunto porque no conozco. Es frecuente. Bien, volviendo entonces a la figura del que colabora. ¿Qué opinas tú? Porque no te expresaste en ese sentido. Es un método de investigación más. La figura del colaborador tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque el que colabora también sabe que asume un riesgo. ¿Cuál? El de que se venguen de su colaboración. Muy visto en la saga del Padrino. Muy visto. Y muy visto en varias sagas. Sí, que piden por favor que no lo suelten porque afuera es hombre muerto. Date cuenta que vos colaborás por una pena menor. Sí. Mirá la contradicción del tema, ¿no? O sea, tampoco quiere decir que estés cuidado adentro. ¿No? Porque adentro corres peligro también. Bueno, allí la policía tiene que tomar medidas para que vaya a un establecimiento especial. Es como cuando ciertos funcionarios cometen delitos, no pueden estar junto con él, tienen que estar protegidos. Sí, un juez que comete un delito no puede estar tiene que estar aparte. Imagínate que se cruce con los que él mismo sentenció apenas. Un jerarca policía no puede estar junto con el resto. No, y un colaborador, bueno, por eso existen también las protecciones de identidades. Y además, ahí está como el testigo protegido. Hay que darle cierta protección. En países con población tan reducida es muy difícil. En Uruguay es difícil porque si usted va a vivir en un pueblo del interior, su presencia no pasa desapercibida. La presencia del forastero no pasa desapercibida. Inmediatamente saben quién es y quién es esta persona que vino a quedarse al pueblo y por qué vino. En Uruguay es muy difícil. Si sos conocido, olvídate. Ahí menos, que menos. ¿Pero acá protección de testigos? No. Resumiendo un poco por qué estamos acá. En Estados Unidos, ¿no? Cuando sale esta noticia de este caso, que a su vez el caso tiene su propia publicidad y el indagado ha hecho su propia publicidad de la situación, vamos a decir las cosas como son, pues los medios a veces participan culposamente en algunas cosas, pero no es el caso. Pero... A ver, ¿qué quieres decir con que hizo su propia publicidad? Perdón. Claro, porque él... Todas las declaraciones que han venido del propio lado han dicho que, bueno, que él quería venir para colaborar, que él quería... O sea, era una cosa pública. Entonces... Sobre la colaboración en sí, que es secreta, que es un acuerdo que se hace para lograr menos pena, es una herramienta más y es un método de investigación. Yo como abogado, si mi cliente quiere colaborar, yo no me puedo oponer, porque él va a buscar su mejor situación ante la pena. Lo que trascendió en este caso en particular, que llamó la atención, era... no solo sobre la pena, sino sobre las condiciones de cumplimiento de la pena. Y ahí ya... ¿Eso se puede negociar también? Y ahí entramos en un lugar que yo he manifestado en alguna entrevista que no estoy de acuerdo.
Una cosa es el monto de la pena contra cantidad de información. Porque sí, yo estuve ahí, es información, pero no es información relevante, lo que decía el doctor Romero hoy. Entonces, el hablar de condiciones de reclusión genera una división, un quebrantamiento del principio de igualdad, desde el punto de vista filosófico, si se quiere, del principio de igualdad, no del efectivo, que pondría al Estado, Poder Ejecutivo, en la figura del fiscal, al Estado, Poder Judicial, en la figura del juez, en pactos muy diferentes a lo que pretende la figura del colaborador. No sé si soy claro. Si yo cambio, y vamos a bajarlo a la información, no estoy diciendo que es el caso, es la información sobre este caso. Yo no creo que esté pasando eso, pero es la información. Si acá, en definitiva, voy a pagar para estar mejor, es casi un pacto mafioso. Bueno, entonces por eso pregunto, cuando se habla de ese canje, ¿no? Esa colaboración entre el imputado y la fiscalía, ¿es información, propiedades vale también? Sí, está previsto que entregue propiedades y bienes. Pero por cuando no sean conocidas. Sí, ya está bien, Sí, que no sí, sean sí, porque si conocidas. estás embargado No, y lógico. todo lo demás ya te tengo. Irrelevantes tienen que ser Claro. esos bienes que se entregan. Una moto, hay motos caras, pero bueno, me refiero a las no caras. Bien. ¿Y los beneficios a cambio de lo que un imputado pueda ofrecer? La mitad de la pena mínima hasta la mitad de la pena máxima. O exoneración. Exoneración. O exoneración. Bueno, y ahí, disculpen, ¿no? Pero ¿y ahí el principio de igualdad que tanto evocan en otras situaciones, dónde está? Bueno, pero ahí es lo que explicaba hoy Bomero. Va en la trascendencia de lo que logres con esa información. Esto es, si vos, vamos a poner un ejemplo bien simple, si vos capturás a un pibe que lleva un paquete con 1 kilo de cocaína, que es un poco el que lleva y trae, y te da toda la información que te permite llegar a una organización que trafica 1.500 kilos de cocaína por mes y todo lo demás, a ese pibe lo podés mandar para la casa tranquilamente. ¿Podés? Y la ley te lo permite y me parece que rinde. Pero a ver, ¿no se supone que únicamente la figura de la colaboración, siempre en casos de droga, aunque no sean de crimen organizado, de delito complejo, cualquier caso puede apelar la figura de la colaboración? Lo permite la ley. ¿Cualquier caso? Lo de crimen organizado. Ah, solo en la carátula de crimen organizado. Que eso puede dar lugar también a otra discusión, ¿por qué no en todos los delitos? Para los demás delitos está el atenuante de la confesión. numeral 18 del 46. Discutimos por qué no en los demás delitos. delitos. Eficaz con las autoridades, que es algo más que confesión, ¿verdad? Sí, pero tampoco Después de la pausa discutimos sobre si debería aplicarse o no en cualquiera de los delitos. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria, gracias. Y bueno, hablando hoy sobre el caso Figueredo y la rebaja de pena por colaborar con la justicia, vamos a la pregunta del día. Con respecto a la delincuencia, lo que queremos saber es, ¿está bien colaborar para reducir las penas? Y nos pueden contar lo que opinan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, a Twitter, @estabocasmia12 y a nuestro Facebook, estabocasmia12. Ya estamos recibiendo comentarios también a través del SMS que vamos a leer en cualquier momento en la pantalla. Para que también podamos leer el tuyo, tenés que enviar un mensaje con la palabra Boca, dejás un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Bien, me sigo preguntando, perdón, ¿dónde quedan conceptos de los que tanto se afana el derecho y la justicia, como rehabilitación, arrepentimiento, ¿no? Realmente, bueno, ¿para qué se busca solucionar un crimen? Para que se haga justicia. Y parte de esa justicia también tendrá que ver con el paradero del delincuente, en un buen sistema carcelario, su rehabilitación. Pero nada de eso pasa a importar si tenés información que le puede ser muy útil a una investigación. Yo le planteé a usted... Lo conversamos a la vuelta de la pausa. Yo lo dejo planteado como una pregunta, como un interrogante. Lo debatimos a la vuelta.